Buenos días a todos y todas. Soy Pierre Arnaud Le Guérinel, musicólogo, pianista, director del Instituto Maurice Ravel, y con esta pequeña intervención les voy a dar a conocer lo que es el impresionismo musical. Intentaré primero definirlo antes de ejemplificarlo con piezas musicales que tocaré en el piano. Antes de empezar, cabe mencionar que los compositores siempre expresaron mucha reserva respecto a estos términos. Ningún compositor se ha proclamado impresionista, de la misma forma que Mozart nunca ha dicho que era clásico o Bach barroco. Estas categorías simplificadoras son más bien herramientas prácticas para navegar dentro del campo musical, que es un arte que padece de su propia esencia. En efecto, pues el sonido no es una palabra, no tiene sentido aceptado y por eso es difícil, incluso imposible a veces, describir la música y vincularla con algún significado. Ahora bien, aquellas categorías tienen una ventaja, pues ayudan al público en general e incluso a los músicos ubicarse en la historia de la producción de las obras musicales. Lo mismo pasa con las categorías históricas. Por ejemplo, en Francia nos enseñan que la modernidad empieza en 1492, cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, y que termina esta modernidad en 1789 durante la Revolución Francesa. Obviamente, pues las cosas son mucho más complicadas, la historia no es lineal, hay determinaciones múltiples y cada hecho es distinto de los demás. En este sentido, el trabajo de los historiadores y de los musicólogos es doble. De un lado, estudiar el objeto histórico de forma precisa, revelando sus orígenes, sus características, sus consecuencias, su sentido dentro del proceso histórico y siempre intentando librarse de los prejuicios que la cultura en el sentido amplio ejerce sobre nuestras categorías y sobre nuestra apreciación de los hechos. Pero el trabajo de historiador también es elevarse arriba de las determinaciones particulares, intentar condensar, sintetizar pues, la pluralidad de los hechos y buscar características comunes, vínculos, cierta coherencia para poder establecer categorías funcionales, sistemas operatorios legítimos y accesibles al público en general. Es lo que se llama la divulgación. Les doy un ejemplo con el impresionismo. Aunque es simplificador decir que Debussy era impresionista, es legítimo desde alguna perspectiva. Él criticaba mucho a la gente que lo nombraban impresionista, pero él mismo, cuando le preguntaban acerca de su propia música, hablaba de impresiones. Aparte, su música comparte muchas características e influencias comunes con la música de otros compositores dichos también impresionistas. Por lo tanto, nos parece razonable de establecer aquellas categorías y es lo que intentaré hacer a continuación de forma breve. El origen del concepto del impresionismo proviene del arte pictórico. En 1874 en Francia, en la revista Charivari, un periodista llamado Léon Leroy publica un artículo donde se burla de una corriente de la pintura francesa y más específicamente de la pintura de Claude Monet, después de una exposición en la cual aparece una obra de dicho pintor llamada Impression Soleil Levant, cuya traducción sería Impresión Sol Naciente. Y al hacer un juego de palabra con el título de la obra, el periodista da sin querer su nombre a esta corriente. 13 años después, Debussy, que reside en la Villa Médicis, después de haber ganado el premio de Roma, escribió una suite sinfónica llamada Printemps, Primavera. La manda a la Academia de Bellas Artes francesa y un secretario critica dicha obra diciendo que le parece extraña y en su informe advierte contra el impresionismo de la pieza. Vemos entonces que aquellos movimientos, su nombre pues a menudo fue sugerido y desarrollado por historiadores y críticos y a menudo con intenciones despectivas. Pero para entender la crítica hacia Debussy hay que observar algunas características del impresionismo pictórico. ¿Qué querían expresar esos pintores? Que son Monet, Renoir, Cézanne o Degas, para los más conocidos.
Pues su intención era capturar el carácter efímero, fugaz de una escena y expresar sutiles variaciones de luz debidos a los cambios de luminosidad. Entonces casi siempre por eso las obras son obras exteriores, donde se abandona el dibujo, los contornos, para privilegiar los contrastes de colores y los contrastes de luz, lo que llamaron después el claro oscuro. Ahora en música, ¿cómo se podría definir? Primero cabe mencionar que Debussy pasa por ser el primero impresionista, pero a pesar de eso, pues sabemos que existen muchos compositores cuya música podría ser definida como impresionista por las características de sus obras, y aquí pienso por ejemplo en Liszt o en Mussorgsky. Segunda cosa, a menudo dicen que el impresionismo es una corriente francesa. Aquí igual hay que tener cuidado, aunque hayan nacido en Francia, aunque sea en pintura o en música, muchos compositores de otros países están definidos como impresionistas. Por ejemplo, Scriabin en Rusia, Respighi en Italia, Albéniz, Montpou de Falla en España, y hasta aquí en México con Manuel M. Ponce, José Rolón o José Pablo Moncayo. Pero ¿en qué consiste el impresionismo musical? De forma general, la idea va a ser usar sonoridades de forma pictórica, y podemos identificar tres componentes claros. Primero, la referencia casi permanente a la naturaleza y la realidad como fuentes de sensaciones, que se intentará reformular musicalmente. Eso aparece claramente en el título de las piezas, por ejemplo, Jardines bajo de la lluvia de Debussy o Reflejos en el agua del mismo compositor. Segundo, una búsqueda de afinidades sensoriales entre el oído y los demás sentidos, que sea la vista, el tacto o hasta el olfato. Una obra de Debussy se llama Perfumes en la noche. Y, en fin, en cuanto a lo técnico, observamos en la música impresionista una escritura muy puntillista, como una sucesión de instantes que recuerdan la división del trozo de los pintores. Así, por ejemplo, la armonía se libera de su marco funcional tradicional. Acuérdense que normalmente los acordes se encadenan de forma característica. Esta forma se enseña en las clases de armonía. Pero en el impresionismo estos acordes se usan de forma independiente, están yuxtapuestos como colores. El resultado es una escritura no lineal, pero más bien una serie de impresiones. Podríamos decir en ese sentido que el impresionismo es una poética del instante. Vemos entonces que con el impresionismo lo que se busca expresar no es tanto el aspecto exterior y realista de las cosas, pero más bien las impresiones que despiertan aquellas cosas en nuestra sensibilidad. Las piezas que les voy a interpretar a continuación forman parte de un ciclo del compositor Maurice Ravel, y el ciclo se titula Espejos. Los Espejos es una serie de piezas escritas entre 1904 y 1906 y estrenadas en 1906 por el pianista Ricardo Viñes en la sala Erard en París. Por lo regular, Maurice Ravel pasa por ser un compositor neoclásico, otra categoría un poco vaga pero práctica. Pero también hizo una pequeña incursión en el impresionismo, y las piezas que compuso en ese momento quedaron como arquetípicas de esta estética. Aquí cita al inicio de su partitura Julio César de Shakespeare, el acto 1, escena 2. Les voy a leer la pequeña cita. Dice: la vista misma no se conoce antes de haber viajado y reencontrado un espejo donde se pueda reconocer. Entonces aquí entendemos bien la intención del compositor, ¿no? Se trata de reflejar escenas de la realidad musicalmente. Voy a tocar 3 de estas 5 piezas. La primera, que es la segunda, se llama Pájaros Tristes. Entonces, es la evocación del canto de un pájaro al cual se unen otros pájaros hasta formar una polifonía de cantos de pájaros. El compositor habla de esta pieza como
el canto de pájaros, pero en un bosque húmedo y caliente durante el verano. Es una pieza muy específica en la obra de Ravel, un poco aparte, un poco depresiva, muy oscura. La segunda pieza que voy a tocar, que es la tercera del ciclo de 5 piezas, se llama Une barque sur l'océan, un barco sobre el océano. Aquí se trata de un barco navegando sobre las olas y el compositor, para figurar el movimiento de las olas, va a usar una escritura muy virtuosa, lisztiana, ¿no? En la cual va a usar mucho la figura de arpegios para figurar este movimiento de las olas, estos torbellinos. Va a mezclar un poco la tonalidad con la modalidad, el ritmo binario con el ritmo ternario para darle más flexibilidad a esa idea del océano y más libertad. Un barco sobre el océano.
última pieza que interpretaré se llama Alborada del Gracioso. Alborada del Gracioso porque es la cuarta pieza del ciclo. ¿Qué es el Alborada? Pues el Alborada es un canto español que se canta en Galicia, en España, que cantan por lo regular a la joven chica que se acaba de casar. Aquí la historia de la pieza es la historia de un hombre maduro que intenta seducir justamente una mujer joven y la mujer joven pues rechaza todas sus insinuaciones. Entonces hay mucha ironía en la pieza y van a ver que aquí lo que hace el compositor es hacer como una parodia de la música española. Vamos a encontrar la modalidad frigia típica pues, de la música popular española, vamos a encontrar los ritmos andaluces, vamos a encontrar también, igual con la figura del arpegio, pues el sonido de la guitarra. Alborada del Gracioso.